Mi abuelo siempre fue una figura enigmática dentro de nuestra familia. Un hombre de éxito, de negocios, de respeto. Aunque jamás llegué a conocerlo personalmente, su legado quedó impreso en cada rincón de nuestras vidas. Desde muy pequeño escuché historias sobre su astucia en los negocios, cómo supo hacer crecer una pequeña tienda en un imperio respetado dentro de la comunidad libanesa en México. A donde quiera que íbamos, nuestro apellido tenía un peso. Pero mientras más me adentraba en la historia familiar, más misterios encontraba. Mi abuelo nació en un contexto difícil. Su familia huyó del Líbano en medio de una crisis económica, apostando todo a una nueva vida en tierras mexicanas. Mis bisabuelos llegaron casi sin nada, enfrentando la dura realidad de ser inmigrantes en un país nuevo. Con el poco dinero que tenían, compraron un pequeño almacén y comenzaron su negocio. Con el tiempo, lograron prosperar, levantando un pequeño imperio comercial que pasó de una simple mercería a una cadena de tiendas y almacenes en todo el país. Así fue como mi abuelo creció, rodeado de la cultura del esfuerzo, viendo cómo sus padres construían todo desde cero. Pero mientras que la mayoría de los relatos hablaban de su éxito, también había sombras en su historia. Algo oscuro se mencionaba en susurros entre los miembros de la familia, como si hubiese una parte de su vida que no se podía mencionar en voz alta. Y no fue hasta que, años después, cuando decidí investigar más sobre su vida, que descubrí lo que nadie en mi familia había querido contar. Al cumplir los 30 años, yo ya me encontraba trabajando en algunos de los negocios que mi familia había mantenido después de la muerte de mi abuelo. Mi padre, aunque no con la misma habilidad que el abuelo, supo manejar algunas de las inversiones, pero jamás alcanzó el mismo nivel de éxito. Fue entonces cuando decidí que quería recuperar el lugar que nuestra familia había perdido. Me intrigaba saber cuál había sido el secreto de mi abuelo, qué fue lo que lo impulsó a llegar tan lejos, tan rápido. Un día, revisando el sótano de nuestra casa familiar, me encontré con un viejo baúl que contenía algunos objetos personales del abuelo. Entre ellos, había un cuaderno viejo, con las hojas amarillentas y la tapa de cuero desgastada. Sin saberlo, había encontrado algo más valioso de lo que podía imaginar, su diario personal. Abrí el cuaderno y comencé a leer. Desde el principio, el tono de los escritos me sorprendió. Mi abuelo hablaba sobre rituales antiguos, pactos y entidades sobrenaturales. Lo que me dejó sin palabras fue leer sobre su encuentro con un genio o jinn. Según el diario, en un viaje al Líbano, mi abuelo había aprendido los secretos de los rituales antiguos que permitían invocar a estos seres, capaces de conceder poder y riquezas inimaginables, a cambio de un precio. En sus páginas, mi abuelo relataba cómo, junto con dos de sus mejores amigos, decidieron contactar a uno de estos genios. El proceso no fue fácil, ya que encontrar a alguien que realizara el ritual requería un viaje al desierto. Con determinación, mi abuelo y sus amigos se adentraron en el corazón del Sáhara, buscando a un hombre anciano conocido por su habilidad de contactar con estas entidades. Tras días de búsqueda, finalmente lo encontraron. El anciano les advirtió sobre los peligros de hacer un trato con un genio. No son como los demonios que pueden ser dominados con oraciones o agua bendita, les explicó. Los genios son seres libres, con sus propias reglas. Pueden otorgarte lo que deseas, pero siempre a cambio de algo, y no siempre es lo que esperas. A pesar de las advertencias, los tres amigos decidieron seguir adelante con el ritual. Cada uno de ellos debía invocar a un genio diferente. Según el anciano, existían genios de tierra, aire, fuego y agua. Mi abuelo eligió a un genio de fuego, un ser conocido por conceder éxito, fama y poder a aquellos que lo invocaban correctamente. El ritual requería varios ingredientes: aceite de cedro, frutas, vino y el sacrificio de un cordero. Mi abuelo relataba cómo, en medio de la noche, encendió un círculo de fuego en el desierto y comenzó a recitar el nombre del genio, tal como lo había aprendido del anciano.
Durante horas, repitió el nombre hasta que, finalmente, sintió una presencia a su alrededor. El aire se volvió más denso, el fuego brillaba más intensamente y, de repente, desde las sombras del desierto, apareció la figura del genio. El genio que apareció ante mi abuelo no era lo que él había imaginado. En su mente, esperaba algo cercano a las imágenes que había visto en cuentos de su infancia, una figura mítica envuelta en humo, con una apariencia intimidante, pero al mismo tiempo servil. Sin embargo, lo que se materializó frente a él era algo completamente diferente, algo mucho más temible. El genio tenía una presencia imponente, una altura que superaba la de cualquier hombre que mi abuelo hubiera conocido. Su cuerpo parecía estar compuesto de un fuego vivo, con destellos de ámbar y dorado recorriendo su piel. Llevaba una túnica oscura que ondeaba en el viento del desierto, y sus ojos, profundos y llameantes, parecían atravesar todo lo que miraban. Mi abuelo describió aquellos ojos como algo imposible de olvidar. Eran ámbar, sí, pero poseían una intensidad tan fuerte que parecía que contenían siglos de sabiduría y peligro. En el primer momento, mi abuelo quedó paralizado por el miedo. Sabía que los genios no eran entidades que se pudieran controlar fácilmente, y menos aún manipular. Durante un largo minuto, ninguno de los dos dijo una palabra. Solo el crepitar del fuego y el sonido del viento rompiendo el silencio de la noche acompañaban aquella escena. Finalmente, el genio habló, y su voz era tan profunda y resonante que parecía venir desde las entrañas de la tierra. ¿Por qué me has llamado?, preguntó. Mi abuelo no pudo evitar un escalofrío. Sabía que no había espacio para el error. Había aprendido que mentir o titubear frente a una criatura de este tipo solo traería desgracia. Así que, armándose de valor, se inclinó ante el genio y explicó su propósito. Le habló de su deseo de crear un imperio que rivalizara con los más grandes de su tiempo. Le dijo que anhelaba el poder y la riqueza no solo para él, sino para su familia, para las generaciones que seguirían. Quería ser recordado como un hombre de éxito, alguien cuya fortuna trascendería las fronteras de México y se extendería a todo el mundo. Sabía que pedir algo tan ambicioso traería consigo un precio elevado, pero estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. El genio, escuchando las palabras de mi abuelo, sonrió levemente. Los humanos siempre desean más de lo que pueden manejar, dijo, con una voz cargada de ironía. ¿Sabes lo que realmente significa el poder? ¿Sabes lo que implica tener riquezas que ni siquiera puedes contar? Mi abuelo, tembloroso, asintió. Sabía que estaba jugando con fuego, literalmente, pero su ambición era más fuerte que su miedo. El poder y la riqueza no son regalos que se conceden sin costo, continuó el genio. Si acepto ayudarte, lo haré bajo mis propias condiciones. Y cuando llegue el momento, también vendré a cobrar lo que es mío. El aire alrededor se volvió más pesado, y mi abuelo sentía que sus pulmones luchaban por respirar. El genio no había hecho ningún movimiento agresivo, pero su mera presencia parecía consumir todo el oxígeno a su alrededor. Sin embargo, mi abuelo no flaqueó. Sabía que para lograr lo que deseaba debía estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio. ¿Qué ofreces a cambio de tu deseo?, preguntó el genio, acercándose un paso más al círculo de fuego que lo separaba de mi abuelo. Mi abuelo sabía que este era el momento crucial. Había pensado mucho en lo que estaría dispuesto a entregar. Su lealtad, su alma, su futuro, todo estaba en juego. Te ofrezco mi fidelidad y mi devoción, dijo, tratando de mantener la voz firme. Te daré lo que me pidas, y nunca me negaré a cumplir con nuestras condiciones. Pero a cambio, quiero que me asegures que mi familia prosperará y que mi legado nunca será olvidado. El genio lo miró fijamente por un largo rato, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Luego, lentamente, extendió una mano hacia él. Tu oferta es aceptada, dijo el genio, con una voz que parecía resonar en los vientos del desierto. Pero recuerda esto,
El poder y la riqueza pueden corromper hasta al hombre más fuerte. Y cuando llegue el día de mi regreso, vendré a reclamar lo que es mío, sin importar las consecuencias. Mi abuelo, sabiendo que no había vuelta atrás, tomó la mano del genio. Al hacerlo, sintió un calor intenso que le recorrió todo el cuerpo, como si su piel estuviera a punto de arder. Pero no soltó la mano. Apretó los dientes y soportó el dolor. Sabía que ese era el precio que debía pagar. El pacto había sido sellado. Con el pacto sellado, el genio desapareció en un instante, como si nunca hubiera estado allí. La oscuridad del desierto se cerró nuevamente alrededor de mi abuelo, y el aire frío regresó con fuerza. Sentía como si el calor del fuego que lo rodeaba hubiera sido reemplazado por un vacío profundo, pero no había tiempo para detenerse a pensar. Sabía que algo grande estaba por comenzar. Regresó al campamento donde estaban Farid y Hassan. Ellos lo esperaban con ansiedad, sabiendo que mi abuelo había sido el primero en realizar el ritual. Cuando lo vieron llegar, con el rostro pálido y las manos temblorosas, supieron que algo importante había ocurrido. Farid fue el primero en acercarse. ¿Lo hiciste? ¿Lo conseguiste?, preguntó Farid, casi sin aliento. Hassan, que normalmente era más calmado, también lo miraba con ojos expectantes. Mi abuelo asintió, aún sin poder hablar. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder, pero sabía que debía compartir lo que había aprendido. Así que, después de un rato, les contó todo lo que había pasado, desde la aparición del genio hasta el pacto que había sellado con su sangre. Farid y Hassan escuchaban con atención, sus ojos llenos de admiración, pero también de miedo. Sabían que aquello que mi abuelo había logrado era tanto una bendición como una maldición. ¿Y ahora qué?, preguntó Hassan finalmente, rompiendo el silencio. ¿Cómo sabrás que cumplirá su parte del trato? Mi abuelo se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el horizonte del desierto, donde el cielo comenzaba a teñirse de los primeros tonos del amanecer. Lo sabré, dijo finalmente. Porque ya lo siento. Algo ha cambiado. No puedo explicarlo, pero lo sé. Y así fue. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente para mi abuelo. Al regresar a México, empezó a notar pequeños cambios en su vida cotidiana. Los negocios de la familia, que antes habían estado estancados, empezaron a prosperar de manera inexplicable. Las inversiones que parecían arriesgadas, de repente, se convirtieron en éxitos rotundos. Incluso personas influyentes y poderosas comenzaron a buscar su consejo, como si una fuerza invisible los empujara hacia él. Mi abuelo supo entonces que el genio estaba cumpliendo con su parte del trato. Cada día, su fortuna crecía, y con ella, su influencia. En pocos años, había construido un imperio que rivalizaba con los más grandes del país. Nadie podía explicarse cómo lo había logrado en tan poco tiempo, pero todos sabían que tenía un don para los negocios, una especie de intuición infalible que siempre lo llevaba a tomar las decisiones correctas. Pero, aunque todo parecía perfecto en la superficie, mi abuelo no podía ignorar la sombra que siempre lo acompañaba. Sabía que el genio lo observaba, aunque nunca volviera a manifestarse físicamente. Cada vez que tomaba una decisión importante, sentía como si una presencia estuviera guiando sus pasos, como si el pacto que había hecho no solo le diera poder, sino también lo mantuviera bajo un control sutil pero constante. A lo largo de los años, mi abuelo fue perfeccionando su relación con el genio. Se aseguraba de realizar ofrendas regulares, tal y como le había prometido. Le ofrecía frutas frescas, vino, y a veces, sacrificios más oscuros, aunque nunca compartió los detalles de esos rituales con nadie. Sabía que el genio no era un servidor fiel, sino un aliado peligroso que podía volverse en su contra si no cumplía con su parte del trato. Mientras tanto, Farid y Hassan también tuvieron sus propios encuentros con genios. Cada uno siguió un camino diferente,
pero sus destinos estuvieron entrelazados de una manera que no podrían haber previsto. Hasan, al igual que mi abuelo, prosperó en el mundo de los negocios. Con el tiempo, se convirtió en un competidor formidable para él, y aunque seguían siendo amigos, su relación se volvió más tensa a medida que ambos luchaban por dominar el mercado. Farid, por otro lado, no tuvo la misma suerte. A pesar de realizar el ritual, algo salió mal en su pacto. Mi abuelo nunca supo exactamente qué sucedió, pero Farid comenzó a experimentar una serie de desgracias que lo llevaron al borde de la ruina. Su empresa, que había sido próspera al principio, comenzó a caer en picada. Sus inversiones fracasaron, y en poco tiempo, perdió todo lo que había construido. Fue entonces cuando mi abuelo empezó a sospechar que no todos los genios eran iguales, y que algunos de ellos, en lugar de ayudar, podían traer la desgracia si no se manejaban con cuidado. Farid, desesperado por recuperar lo perdido, acudió a mi abuelo en busca de ayuda. «Debo haber hecho algo mal», le confesó una noche, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que el genio me está castigando? ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo?». Mi abuelo no tenía respuestas para él. Sabía que los genios eran impredecibles y que el precio por sus favores a veces era demasiado alto. Intentó consolar a Farid, pero en su interior, temía que su amigo estuviera más allá de cualquier ayuda. Así pasaron los años, y mientras mi abuelo continuaba su ascenso hacia la cima, Farid se hundía cada vez más en la desesperación. Hasta que un día, simplemente desapareció. Nadie supo qué fue de él. Algunos dijeron que había huido del país en busca de una vida nueva, pero otros, los más cercanos a él, sabían que había algo más oscuro detrás de su desaparición. Mi abuelo nunca volvió a hablar de Farid después de eso. Había aprendido una lección importante: jugar con el poder de los genios era un riesgo que no todos estaban dispuestos a asumir. Los años siguientes marcaron un cambio profundo en la vida de mi abuelo. Mientras consolidaba su poder y fortuna, algo dentro de él comenzó a cambiar. La sombra del genio seguía presente, aunque nunca más se manifestó físicamente como aquella primera vez en el desierto. A pesar de ello, su influencia se sentía en cada rincón de la vida de mi abuelo. Cada decisión importante parecía estar predestinada, como si el genio susurrara en su mente, guiándolo hacia los mejores acuerdos, las inversiones más fructíferas y los socios más poderosos. Con el paso del tiempo, mi abuelo se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de México. Su imperio empresarial se expandió rápidamente, abarcando desde el comercio internacional hasta la propiedad de tierras y bancos. Era admirado y temido por igual, tanto por su astucia como por el misterio que rodeaba su éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y control, mi abuelo no podía ignorar la creciente sensación de que había algo fuera de su control. El poder del genio, aunque beneficioso en muchos aspectos, también traía consigo una serie de consecuencias que no había anticipado. Mi abuelo, a pesar de su éxito, se encontraba atrapado en un ciclo constante de ambición y sacrificio. Una noche, mientras cenaba con Hasan, su viejo amigo que también había invocado a un genio, surgió una conversación que cambiaría el curso de su vida. Estaban en un restaurante de lujo, rodeados de otros empresarios, cuando Hasan, con una copa de vino en la mano, habló en voz baja. ¿Te has preguntado alguna vez si todo esto vale la pena?, preguntó Hasan, mirando fijamente su copa. El dinero, el poder, la influencia. ¿Realmente somos más felices que antes de todo esto? Mi abuelo, sorprendido por la pregunta, se quedó en silencio. No era común que Hasan, un hombre tan competitivo y centrado en los negocios, mostrara dudas sobre su estilo de vida. Sin embargo, algo en su tono hizo que mi abuelo se sintiera incómodo. Era como si Hasan hubiera alcanzado un punto de reflexión que mi abuelo no estaba listo para afrontar. ¿A qué te refieres?, preguntó mi abuelo finalmente, fingiendo una despreocupación que no sentía. Hasan suspiró,
bajando la copa de vino a la mesa. Lo que quiero decir es que, sí, tenemos todo lo que siempre quisimos. Riqueza, poder, respeto. Pero, ¿a qué costo? El genio me ha dado todo lo que pedí, pero cada vez siento que me he convertido en otra persona. Una versión de mí mismo que no reconozco. Todo gira en torno a ganar, a superar a los demás, a ser el más fuerte. Pero en algún punto, me pregunto, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar? Las palabras de Hassan resonaron en la mente de mi abuelo durante días. Aunque nunca lo había admitido en voz alta, sabía que algo en él también había cambiado. El pacto con el genio le había dado todo lo que deseaba, pero cada vez era más evidente que había perdido una parte de sí mismo en el proceso. Su ambición se había convertido en su única razón de ser. Las relaciones personales, el amor, la amistad, todo había quedado relegado a un segundo plano. Mi abuelo intentó seguir con su vida, ignorando las dudas que Hassan había sembrado en su mente. Pero, con el paso del tiempo, esas dudas comenzaron a crecer. Se dio cuenta de que, aunque tenía todo el dinero que podía desear, había perdido algo más valioso, su humanidad. Las decisiones que tomaba ya no estaban impulsadas por la razón o el corazón, sino por el deseo insaciable de poder. Los rituales que antes realizaba para honrar al genio comenzaron a volverse más oscuros. Aunque nunca lo admitió, mi abuelo sabía que estaba cada vez más atrapado en una red de dependencia de ese ser sobrenatural. Las ofrendas que hacía al genio se volvieron más elaboradas, más frecuentes, como si intentara apaciguar una fuerza que, en el fondo, comenzaba a temer. Hassan, por otro lado, seguía prosperando. Parecía que cuanto más tiempo pasaba, más frío y calculador se volvía. Las empresas que antes competían con él eran destruidas sin piedad y no había límites para lo que estaba dispuesto a hacer para mantenerse en la cima. Mi abuelo observaba, cada vez con más preocupación, cómo su amigo de toda la vida se convertía en alguien irreconocible. Fue en uno de esos momentos de reflexión cuando mi abuelo tomó una decisión importante: debía encontrar una manera de liberarse del genio. Aunque el pacto que había hecho en el desierto lo había llevado a la cima, sabía que no podía continuar por ese camino sin destruirse a sí mismo en el proceso. El poder que había ganado se había convertido en una prisión, y la única forma de escapar era romper el pacto. No fue una decisión fácil. Sabía que desafiar a un ser tan poderoso como un genio podía tener consecuencias terribles. Pero, por primera vez en años, mi abuelo sintió que debía recuperar el control de su vida. No podía seguir viviendo bajo la sombra de ese ser, ni permitir que su ambición lo consumiera por completo. Así, comenzó a buscar respuestas. Consultó a expertos en lo sobrenatural, a sacerdotes y a brujos, con la esperanza de encontrar una forma de romper el pacto sin sufrir represalias. Pero las respuestas que recibió no fueron alentadoras. Todos le decían lo mismo: un pacto con un genio no se podía deshacer fácilmente. Una vez que un genio aceptaba un trato, lo cumplía hasta el final y no había manera de escapar de su influencia. Pero mi abuelo no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que tenía que haber una manera, algún resquicio legal o espiritual que le permitiera liberarse del genio sin perderlo todo en el proceso. Mi abuelo, decidido a encontrar una forma de liberarse del genio, continuó su búsqueda con más intensidad. No era un hombre que aceptara fácilmente la derrota y estaba convencido de que había una manera de romper el pacto, aunque nadie más lo hubiera logrado antes. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo en sus negocios, dedicaba horas a investigar antiguas tradiciones y libros esotéricos, buscando pistas sobre cómo controlar a un ser tan volátil y poderoso como un genio. Finalmente, un anciano brujo de las montañas, que había vivido apartado de la sociedad durante décadas, accedió a reunirse con mi abuelo tras escuchar rumores sobre su desesperada búsqueda. Este hombre, conocido simplemente como el Sabio, era famoso por su profundo conocimiento de los seres sobrenaturales.
Se decía que había pasado años en contacto con espíritus antiguos y que conocía secretos que muchos consideraban imposibles de comprender. El encuentro con el sabio fue discreto. Mi abuelo viajó solo a las montañas, dejando atrás el lujo y la comodidad de su vida en la ciudad. Tras horas de viaje por caminos polvorientos y casi intransitables, llegó a una humilde cabaña rodeada de niebla. Al tocar la puerta, fue recibido por un hombre de aspecto frágil, con una mirada que parecía haber visto más allá de este mundo. «Te he estado esperando», dijo el sabio en voz baja, sin necesidad de que mi abuelo explicara el motivo de su visita. «Sé lo que buscas». Romper un pacto con un genio es algo que muchos han intentado, pero pocos han sobrevivido para contarlo. Mi abuelo, sin inmutarse, asintió. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para librarse de la influencia del genio que había dominado su vida. «El genio con el que pactaste no es como los demonios o espíritus comunes», continuó el sabio, mientras lo invitaba a entrar en su cabaña. «Ellos son seres antiguos, anteriores a muchas de las deidades que conocemos. Los genios no se someten fácilmente a la voluntad humana, y romper un pacto con uno de ellos tiene consecuencias». Mi abuelo, que había escuchado muchas advertencias similares antes, estaba preparado para oír lo peor. Sin embargo, lo que el sabio le dijo a continuación fue más perturbador de lo que había imaginado. «Para romper el pacto», explicó el sabio, «deberás enfrentarte al genio en su forma más pura, en el mundo espiritual. Allí, donde las leyes del tiempo y el espacio no aplican, tendrás que demostrar que tu voluntad es más fuerte que la suya. Si fallas, el genio se apoderará de todo lo que posees, tu fortuna, tu alma, e incluso tu descendencia». Mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no titubeó. Sabía que no podía seguir viviendo bajo el yugo del genio. «¿Qué debo hacer?», preguntó, decidido a seguir adelante. El sabio sacó un pequeño frasco de un estante polvoriento. Dentro había un líquido oscuro, espeso, que brillaba de manera inquietante bajo la tenue luz de la cabaña. «Este es un aceite sagrado», dijo el sabio. «Lo usarás para ungir tu cuerpo antes de dormir. Cuando lo hagas, tu espíritu será transportado al mundo de los genios, donde te enfrentarás a tu enemigo. Pero ten cuidado, una vez que estés allí, no habrá vuelta atrás. Deberás estar preparado para lo que te espera». Mi abuelo, aunque inquieto por lo que estaba por venir, tomó el frasco con manos firmes. Sabía que este era su último recurso. Antes de partir, el sabio le dio una última advertencia: «Recuerda, los genios son astutos y engañosos. Usarán tus miedos y tus deseos en tu contra. Solo si te mantienes firme en tu propósito podrás vencer». Esa misma noche, mi abuelo regresó a su mansión y siguió las instrucciones del sabio. Se encerró en su habitación, lejos de cualquier interrupción, y ungió su cuerpo con el aceite oscuro. El olor era fuerte y penetrante, una mezcla de hierbas y especias desconocidas que parecía llenar la habitación con una energía palpable. Al recostarse en su cama, sintió como su mente comenzaba a desvanecerse en un estado de sueño profundo, pero no era un sueño común. Era como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia otro plano de existencia. Las sombras de su habitación se alargaron y distorsionaron, y pronto se encontró de pie en un desierto vasto y desolado, bajo un cielo rojo sangre. El genio lo esperaba. Frente a él, la figura del genio se alzaba imponente, más grande y aterradora de lo que recordaba. Ya no tenía la apariencia elegante y etérea que había mostrado en su primer encuentro. Ahora, su forma era una amalgama de fuego y viento, su rostro era una máscara de ira contenida, y sus ojos brillaban con un odio que parecía capaz de consumir todo a su alrededor. «¿Creíste que podrías liberarte de mí tan fácilmente?», rugió el genio, su voz retumbando como un trueno en el aire. Mi abuelo, aunque asustado, sabía que no podía mostrar debilidad. Este era el momento decisivo. Si fallaba aquí, lo perdería todo.
Si caía presa del miedo, el genio lo devoraría. Respiró hondo, recordando las palabras del sabio. Debía mantener la calma, mantener el control. Vine a romper nuestro pacto, declaró mi abuelo con voz firme. No me someteré más a tu voluntad. El genio rió, un sonido aterrador que resonó por todo el desierto. ¿Romper el pacto? El pacto está sellado con tu sangre y la de tu familia. No puedes deshacerlo tan fácilmente. Pero si insistes en desafiarme, entonces ven y pruébalo. El desierto espiritual se alzaba interminable frente a mi abuelo, mientras la figura imponente del genio lo desafiaba con una sonrisa arrogante. El aire se llenaba de una energía pesada, casi sofocante, mientras mi abuelo sentía el poder del ser que tenía delante. Aquel lugar no seguía las mismas reglas que el mundo terrenal, y cada movimiento que hacía parecía desprovisto de la familiaridad de la realidad. Todo allí era maleable, etéreo, una especie de ensoñación peligrosa donde lo irreal podía volverse real en cualquier momento. El genio se elevó sobre él, sus ojos brillaban como brasas, iluminando el rostro desafiante de mi abuelo. Has venido aquí con un propósito claro, pero dime, ¿realmente crees que puedes desafiarme? He sido parte de tu vida, de tu éxito, desde el principio. Todo lo que tienes, todo lo que eres, lo debes a mí, susurró la criatura, su voz resonando como un eco en la mente de mi abuelo. Sin embargo, mi abuelo no se dejó amedrentar. Sabía que cualquier señal de duda podría sellar su destino. Respiró profundamente y se preparó para la confrontación. Nada de lo que me diste vale más que mi libertad, respondió con firmeza, su voz cortando el aire denso del desierto. Estoy aquí para reclamar lo que es mío, mi voluntad, mi vida. El genio soltó una carcajada, y el sonido reverberó como un trueno a través del vasto paisaje. Tu vida ha sido mía desde el día en que me llamaste. Todo lo que has logrado ha sido por mi poder. Pero si insistes en desafiarme, entonces tendrás que demostrar que eres digno de romper el pacto. De repente, el suelo bajo los pies de mi abuelo comenzó a temblar, y el cielo se oscureció aún más, como si la misma esencia del lugar estuviera respondiendo al poder del genio. Del suelo arenoso comenzaron a emerger figuras oscuras, sombras de personas que habían sucumbido a los genios antes. Eran almas condenadas, que ahora servían como guardianes del pacto. Mi abuelo se encontró rodeado por estas figuras espectrales, que avanzaban lentamente hacia él con ojos vacíos y manos extendidas. Estas son las almas de aquellos que han intentado lo mismo que tú, dijo el genio, con una sonrisa siniestra en su rostro. Todos ellos pensaron que podían librarse de mí, pero míralos ahora. Están atrapados para siempre, sirviendo a mi voluntad. ¿Estás listo para unirte a ellos? Mi abuelo, aunque invadido por una ola de miedo, recordó las palabras del sabio, mantenerse firme, no dejarse llevar por las ilusiones y los engaños. Sabía que si dejaba que el miedo lo dominara, no tendría ninguna oportunidad. Cerró los ojos por un momento, centrando su mente, y luego los abrió con una nueva determinación. No me derrotarás con tus juegos, dijo con voz segura. No sucumbiré como ellos lo hicieron. Mi destino está en mis manos, no en las tuyas. Con esas palabras, mi abuelo extendió su mano y trazó en el aire los símbolos que el sabio le había enseñado. Eran signos de protección, antiguos y poderosos, que repelían las energías oscuras que el genio estaba desatando. Las figuras espectrales, que se acercaban cada vez más, vacilaron por un instante, como si una fuerza invisible las hubiera detenido. El genio frunció el ceño. No esperaba que mi abuelo tuviera tal conocimiento. ¿Crees que esos símbolos pueden protegerte de mí?, rugió, su voz ahora llena de rabia. No sabes con qué estás jugando. Pero mi abuelo no se detuvo. Sabía que el genio estaba tratando de desestabilizarlo, de romper su concentración. Continuó dibujando los símbolos en el aire, uno tras otro, cada vez con más precisión y rapidez. Con cada símbolo que trazaba,
las sombras retrocedían un poco más, debilitándose ante la magia antigua que los protegía. «Esto no es un juego», dijo mi abuelo, sus ojos brillando con determinación. «Es mi vida. Y no te dejaré arrebatármela». El genio rugió con furia, su cuerpo comenzando a cambiar de forma, convirtiéndose en una tormenta de fuego y viento. «Muy bien», gritó. «Si deseas luchar, entonces que así sea. Pero te advierto, mortal, que no saldrás ileso de este enfrentamiento». El cielo del desierto espiritual se iluminó con relámpagos mientras la forma del genio se expandía, envolviendo todo a su alrededor en una tormenta de caos. El aire se volvió abrasador y las dunas de arena comenzaron a girar violentamente, como si todo el mundo estuviera desmoronándose. Pero mi abuelo permaneció firme, sosteniendo los símbolos de protección que lo rodeaban. El genio atacó, lanzando ráfagas de viento cortante y llamas ardientes en dirección a mi abuelo. Cada embestida era más feroz que la anterior, y las defensas de mi abuelo empezaron a ceder bajo la presión. Pero aún así, no se rindió. Sabía que este era el punto culminante de su enfrentamiento, el momento en el que debía demostrar su verdadera fuerza. Con un grito de pura voluntad, mi abuelo reunió todas sus fuerzas y lanzó un contraataque. Las llamas y los vientos del genio se estrellaron contra su escudo protector, pero esta vez, algo cambió. Los símbolos de protección brillaron con más intensidad y una luz dorada emergió desde el corazón del círculo que mi abuelo había trazado. El genio, sorprendido, se detuvo por un momento. ¿Qué es esto?», murmuró, mirando con incredulidad la luz que emanaba de mi abuelo. La luz se expandió rápidamente, envolviendo todo a su alrededor y empujando al genio hacia atrás. Era una fuerza antigua, más allá de cualquier pacto o promesa, que emanaba directamente de la voluntad de mi abuelo de ser libre. «Este es mi poder», dijo mi abuelo, con una calma que no había sentido antes. «Mi voluntad es mía, y no te pertenece». La luz dorada creció aún más, envolviendo completamente al genio, quien ahora gritaba de frustración e impotencia. Poco a poco, la tormenta de fuego y viento comenzó a disiparse, y la figura del genio se desvaneció en la nada, consumida por la pura determinación de mi abuelo. Cuando el eco de los gritos del genio finalmente se apagó, el desierto espiritual quedó en un inquietante silencio. Mi abuelo, agotado, se desplomó de rodillas, su respiración pesada y entrecortada. Aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo, sabía que había ganado. Había logrado lo que parecía imposible, romper el pacto con una de las entidades más poderosas del mundo espiritual. Mientras el horizonte comenzaba a iluminarse con los primeros destellos de un amanecer espiritual, mi abuelo se quedó allí, en el centro del círculo protector que lo había mantenido a salvo. A su alrededor, las figuras espectrales que antes lo acechaban habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. Todo rastro del poder oscuro que el genio había desatado se había desvanecido con él. Mi abuelo se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo adolorido por la intensa lucha. Sabía que el peligro había pasado, pero también entendía que nada volvería a ser lo mismo. Había enfrentado algo que muchos no hubieran tenido la valentía de siquiera considerar, y había salido victorioso. Sin embargo, esa victoria tenía un precio, y aunque el genio ya no estaba, algo dentro de él se había alterado para siempre. Mientras caminaba de regreso por las dunas, el aire se sentía más ligero, y el calor sofocante del desierto espiritual comenzaba a disiparse. No estaba solo en ese lugar. Podía sentir la presencia de algo o alguien observándolo desde la distancia. Aunque no podía ver a nadie, sabía que el desierto guardaba más secretos de los que él podría llegar a descubrir. Después de lo que parecieron horas, llegó a la casa del sabio. Al cruzar el umbral, el anciano lo estaba esperando, sentado en la misma posición en la que lo había dejado. No había sorpresa en su rostro, como si hubiera sabido desde el principio que mi abuelo regresaría. «Lo has hecho», dijo el sabio con voz calmada,
pero con una intensidad que resonaba en el aire. Has enfrentado al genio y has reclamado tu libertad. Mi abuelo asintió, demasiado cansado para hablar. Se dejó caer en una silla frente a el sabio, quien lo observaba con atención. El anciano pareció examinarlo por un momento antes de hablar nuevamente. Lo que has logrado es algo que muy pocos han conseguido, continuó el sabio. Pero ahora que has roto el pacto, debes estar preparado para las consecuencias. ¿Consecuencias?, preguntó mi abuelo, levantando la vista con preocupación. Había creído que, al romper el pacto, todo volvería a la normalidad, que podría continuar su vida sin la sombra del genio persiguiéndolo. El sabio asintió lentamente. Los genios son seres libres, pero también son orgullosos. Aunque has roto el pacto, eso no significa que estarás libre de su influencia. El genio que invocaste fue expulsado, sí, pero nunca olvidará lo que le hiciste. Siempre habrá una parte de ti conectada a él. Tal vez nunca regrese, tal vez te deje en paz, pero también es posible que busque venganza en un futuro lejano. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había creído que la batalla había terminado, pero ahora comprendía que los ecos de su enfrentamiento podrían resonar mucho más allá de lo que imaginaba. El sabio vio el miedo en los ojos de mi abuelo y continuó hablando. Pero no todo está perdido. Ahora que has demostrado tu poder y tu determinación, tienes la oportunidad de sellar tu destino. Puedes usar el conocimiento que has adquirido para protegerte a ti mismo y a los que amas. Pero nunca olvides lo que enfrentaste, ni subestimes a las fuerzas con las que trataste. Mi abuelo se recostó en la silla, asimilando las palabras del sabio. Aunque había ganado su libertad, sabía que nunca estaría completamente a salvo. El mundo espiritual era vasto y complejo, y él apenas había arañado la superficie de su conocimiento. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó mi abuelo, su voz sonando más débil de lo que esperaba. El sabio sonrió levemente, como si ya hubiera esperado esa pregunta. Sigue adelante. Usa lo que aprendiste para hacer el bien, pero también mantente alerta. El camino que has elegido no es fácil, pero tampoco estás condenado. La fuerza que mostraste hoy te guiará, siempre y cuando recuerdes quién eres y no dejes que el poder te corrompa. Con esas palabras, el sabio se levantó y colocó una mano en el hombro de mi abuelo. Ya no soy tu guía. Ahora, tú debes ser tu propio maestro. Mi abuelo asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Sabía que su vida, desde ese día, cambiaría para siempre. Ya no podía regresar a la inocencia de antes, pero tampoco era el mismo hombre que había sido al comenzar su búsqueda. Había crecido, aprendido y luchado. Y aunque el futuro se cernía sobre él con incertidumbre, también lo esperaba con una fuerza renovada. El sabio lo condujo fuera de la casa y le mostró el camino de regreso. El aire del desierto espiritual se sentía diferente, más ligero, más claro, como si el mundo hubiera cambiado junto con él. Mientras caminaba hacia el horizonte, dejando atrás la casa del sabio, mi abuelo sabía que la verdadera lucha no había terminado. Había ganado una batalla, pero la guerra por su alma y su futuro continuaría. Y así, con la luz del amanecer en el horizonte, mi abuelo dejó atrás el desierto espiritual, pero no sin llevar consigo las cicatrices de su enfrentamiento. Cicatrices invisibles que, aunque nadie más podría ver, siempre estarían con él, recordándole el precio de la libertad. Mi abuelo continuó su regreso por el desierto espiritual con una mezcla de alivio y preocupación. Había roto el pacto con el genio, pero las palabras del sabio resonaban en su mente: los genios son orgullosos y vengativos, y aunque él había ganado la batalla, la guerra podía estar lejos de terminar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el peso que había cargado sobre sus hombros empezaba a disiparse. Cuando volvió a casa, las cosas parecían más normales. Sus negocios habían comenzado a prosperar nuevamente, y su familia no parecía estar bajo la sombra de ningún peligro sobrenatural.
Era como si la ruptura del pacto hubiera traído paz a todos los aspectos de su vida. Mi abuelo aprovechó esta oportunidad para consolidar sus empresas, fortalecer sus relaciones familiares y disfrutar de la vida que siempre había querido tener. Pero aunque todo parecía estar en calma, mi abuelo no podía ignorar el persistente temor que latía en el fondo de su mente. Sabía que el genio, de una forma u otra, podía regresar. A veces, en las noches más oscuras, sentía como si lo observaran. Aunque no veía nada, la sensación era inconfundible. Había algo en la quietud de la noche que le recordaba que, aunque estaba libre del pacto, el mundo espiritual no lo había olvidado. El tiempo pasó, y mi abuelo comenzó a enseñarme lo que había aprendido durante sus años de lucha espiritual. Aunque nunca me habló directamente del genio, me enseñó lecciones sobre la responsabilidad del poder y las consecuencias de los pactos. Me inculcó la importancia de la honestidad, de no buscar atajos para alcanzar el éxito, y sobre todo, de ser consciente de que cada decisión tiene un precio, incluso cuando no lo ves inmediatamente. Un día, mientras estábamos en su estudio, me mostró una vieja caja de madera que había traído consigo desde su viaje al desierto. La abrió lentamente, revelando dentro una serie de objetos que parecían reliquias de otra época. Había una pequeña lámpara de aceite, algunos amuletos de protección y un libro con páginas amarillentas que parecían haber sido usadas con frecuencia. «Estos son recuerdos de una vida pasada», me dijo mi abuelo con una mirada grave. «Cada uno de ellos tiene una historia, y cada uno de ellos fue parte de algo que espero nunca tengas que vivir. Pero quiero que los veas, para que entiendas lo que significa caminar por un camino lleno de oscuridad». Me mostró el amuleto primero, un pequeño colgante hecho de plata que tenía grabado un símbolo que no reconocía. Este amuleto me protegió en los momentos más oscuros. Me lo dio el sabio antes de mi enfrentamiento con el genio, y es lo único que me mantuvo a salvo cuando todo lo demás parecía perdido. Luego me mostró el libro, que contenía una serie de inscripciones en un idioma antiguo que no entendía. «Este libro es un diario», me explicó, «uno que escribí durante mi tiempo buscando respuestas. Aquí documenté cada paso que tomé, cada ritual, cada conversación con aquellos que conocían los secretos de los genios. Pero no es un libro que debas leer sin cuidado. A veces, las palabras que escribimos pueden tener un poder que no comprendemos por completo». Finalmente, me mostró la lámpara de aceite, que parecía la más simple de todos los objetos, pero que al mismo tiempo emitía una extraña sensación de antigüedad y misterio. «Esta lámpara», dijo mi abuelo, «es lo que usé para invocar al genio. Es el último vestigio del pacto que hice, y aunque ya no tiene el mismo poder, siempre será un recordatorio de lo que ocurrió». Le pregunté a mi abuelo por qué seguía conservando esos objetos, si realmente había roto el pacto y dejado atrás esa parte de su vida. Su respuesta fue simple pero profunda. «Algunas cosas no se pueden olvidar», me dijo. «Estos objetos son parte de mi historia, parte de lo que me hizo quien soy. No los guardo por nostalgia o por miedo. Los guardo para recordar lo que he aprendido, para no volver a caer en los mismos errores». Con el paso de los años, mi abuelo se retiró de sus negocios, dejando la mayor parte del control a mi padre. Aunque ya no estaba tan involucrado en la gestión diaria, seguía siendo una presencia influyente en la familia, siempre dispuesto a ofrecer consejo o ayuda cuando se necesitaba. Sin embargo, yo notaba que algo en él había cambiado. Había una calma en su manera de hablar y actuar que no había visto antes. Era como si, finalmente, hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Pero entonces, una noche, algo ocurrió que reavivó el temor que había estado enterrado durante tanto tiempo. Mi abuelo y yo estábamos cenando juntos cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, no pensamos mucho en ello. Las fallas eléctricas no eran inusuales en nuestra vieja casa. Pero luego escuchamos un sonido que no habíamos oído en años, un susurro bajo y distante,
como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podíamos entender. Mi abuelo se congeló en su asiento, sus ojos se ensancharon de inmediato, como si reconociera ese sonido. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero. Yo lo seguí, sin saber qué estaba pasando, pero sabiendo que algo no estaba bien. Cuando miramos por la ventana, vimos una figura que apenas se distinguía en la penumbra. Era alta, con una forma vagamente humana, pero algo en su movimiento era extraño, casi como si no estuviera completamente sólida. La figura se acercó lentamente a la casa, y aunque no podíamos ver su rostro, sentíamos su mirada sobre nosotros. Mi abuelo dio un paso atrás, su rostro pálido como el mármol. «Es él», susurró. «Ha vuelto». El genio, de alguna manera, había regresado. Mi abuelo estaba paralizado por el miedo. El genio había regresado, y aunque él pensaba que lo había dejado atrás, la figura que se movía lentamente hacia nuestra casa no dejaba duda de que el pasado no se puede enterrar tan fácilmente. El silencio en la casa era abrumador, roto solo por el sonido suave del viento fuera. Mi abuelo cerró los ojos un momento, respirando profundamente, como si estuviera intentando reunir todas sus fuerzas antes de enfrentarse a la entidad que sabía que estaba afuera. Yo, en cambio, estaba petrificado, mirando por la ventana sin poder apartar la vista de la figura que se acercaba lentamente. De repente, mi abuelo se giró hacia mí, su rostro marcado por la preocupación. «Escucha», dijo con voz temblorosa, «lo que te voy a decir es muy importante. No importa lo que pase, no salgas de esta casa. Pase lo que pase, no lo mires a los ojos. Mantente firme y no dejes que te atrape en su juego». Yo no entendía del todo a qué se refería, pero su tono era tan serio que supe que debía hacerle caso. Me quedé donde estaba mientras él se dirigía hacia la puerta de la casa, como si fuera a enfrentarse de nuevo con el genio, a pesar de los años de paz que había logrado conseguir desde el último encuentro. Desde mi posición, lo vi abrir la puerta, y el frío viento nocturno entró en la casa como si estuviera anunciando la llegada de algo mucho peor. La figura seguía acercándose, y a medida que lo hacía, el aire a nuestro alrededor parecía volverse más denso, casi sofocante. A pesar del terror que sentía, mi abuelo no se echó atrás. Dio un paso fuera de la casa, cerrando la puerta tras de sí, dejándome dentro, solo. Me acerqué lentamente a la ventana, intentando no hacer ruido, pero desesperado por ver lo que estaba ocurriendo afuera. Desde mi ángulo, apenas podía ver la silueta de mi abuelo parado frente a la figura que había estado avanzando hacia nosotros. El genio ya no era la entidad deslumbrante que mi abuelo había descrito en sus primeros encuentros. Ahora, parecía una sombra oscura, su cuerpo distorsionado, como si no perteneciera del todo a este mundo. Sin embargo, había algo en su presencia que resultaba aterrador, algo que iba más allá de lo que mis ojos podían percibir. Era como si la oscuridad misma se hubiera encarnado en esa figura, y cualquier rastro de luz o calor en el ambiente desapareciera en su proximidad. Pude ver que mi abuelo estaba hablando, aunque no podía escuchar lo que decía. Estaba gesticulando con las manos, como si intentara razonar con la entidad, pero la figura permanecía inmóvil, observándolo. Entonces, el viento comenzó a soplar más fuerte, sacudiendo los árboles y levantando polvo a su alrededor. Fue en ese momento cuando la figura dio su primer paso hacia mi abuelo, y el miedo me apretó el pecho como nunca antes. No sé cómo ocurrió, pero mi abuelo cayó de rodillas, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado contra el suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarse, pero era evidente que algo estaba ejerciendo una presión terrible sobre él. La figura seguía avanzando, lenta pero inexorable, hasta que finalmente estuvo justo frente a él. Vi cómo mi abuelo alzaba la vista, mirando a la figura directamente a los ojos, algo que me había advertido que nunca hiciera. Su rostro estaba pálido, y desde la distancia, pude notar que estaba susurrando algo, probablemente alguna súplica o pacto final.
pero el genio no respondió con palabras. En lugar de eso, una especie de energía oscura comenzó a rodearlos a ambos, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por la figura, dejando todo a su alrededor en un silencio absoluto. Fue en ese momento cuando mi abuelo gritó, un grito desgarrador que resonó a través de la noche. Era un sonido de puro terror, como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Me alejé de la ventana, incapaz de soportar lo que estaba viendo, mi corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta principal de la casa se sacudió violentamente, como si algo quisiera entrar. Me acurruqué en el suelo, con las manos tapándome los oídos, pero el sonido seguía resonando en mi cabeza. El miedo era palpable, casi sofocante, y durante lo que parecieron horas, permanecí allí, sin atreverme a moverme, sin saber si mi abuelo seguía vivo o si la entidad había logrado entrar. Finalmente, el ruido cesó. El aire frío que había invadido la casa comenzó a disiparse, y poco a poco, el silencio regresó. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando abrí los ojos, el ambiente ya no era tan opresivo. Me levanté con cautela, mis piernas temblorosas, y me acerqué de nuevo a la ventana. No había rastro de mi abuelo, ni de la figura oscura. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí sabía que la paz era solo superficial, que la batalla que acababa de presenciar era mucho más profunda de lo que mis ojos podían ver. Abrí la puerta lentamente, temeroso de lo que podría encontrar afuera. El jardín estaba vacío, y la figura había desaparecido. Pero mi abuelo no estaba por ningún lado. Lo llamé, pero no obtuve respuesta. Salí corriendo hacia el lugar donde lo había visto por última vez, con la esperanza de que estuviera bien, pero lo único que encontré fue su amuleto de plata tirado en el suelo. El amuleto que le había salvado la vida tantas veces antes, ahora yacía sin vida en el suelo. Y con él, la certeza de que mi abuelo se había enfrentado al genio por última vez. El amuleto de plata descansaba en mis manos, frío y sin vida, como si el poder que alguna vez lo protegió se hubiera desvanecido junto con mi abuelo. Me quedé allí de pie, paralizado por el shock y la tristeza, incapaz de procesar lo que había sucedido. El jardín, que momentos antes parecía lleno de tensión, ahora estaba envuelto en un silencio inquietante. Parecía que el genio había desaparecido junto con mi abuelo, dejando un vacío que nunca podría llenar. Me arrodillé en el suelo, sosteniendo el amuleto con ambas manos, tratando de buscar alguna señal, algún indicio de lo que había sucedido. Pero no había nada, solo el eco del viento que soplaba suavemente, como si el mundo hubiera seguido adelante sin nosotros. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Mi abuelo se había ido, y no tenía idea de cómo o por qué. Solo sabía que había sido por su pacto con el genio, ese ser imponente y peligroso que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. Sentía una mezcla de ira y dolor, pero sobre todo, miedo. Un miedo que no solo provenía del hecho de que había perdido a mi abuelo, sino del temor de que el genio pudiera volver, esta vez por mí. Entré a la casa con el amuleto en las manos, sintiendo que algo se había roto en el tejido mismo de nuestra realidad. El hogar, que alguna vez había sido un refugio, ahora me parecía un lugar lleno de sombras. Caminé lentamente por las habitaciones vacías, con la esperanza de encontrar alguna pista, algo que pudiera indicarme qué hacer a continuación. Pero todo estaba en su lugar, como si la terrible confrontación en el jardín no hubiera sucedido. Me acerqué al escritorio de mi abuelo, el lugar donde solía pasar horas leyendo antiguos manuscritos y escribiendo en su diario. ¿El diario? Tenía que estar en algún lado. Tal vez, si lo encontraba, podría entender lo que realmente había sucedido. Busqué frenéticamente entre los cajones, apartando papeles y viejos documentos hasta que, finalmente, lo encontré. El diario de mi abuelo estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado guardado allí durante años, pero sabía que había estado escribiendo en él recientemente.
Lo abrí con manos temblorosas, hojeando rápidamente las páginas en busca de la última entrada. Y allí estaba, escrita con su caligrafía meticulosa, describiendo los días previos a la confrontación con el genio. Mi abuelo había estado preocupado, lo que no era común en él. Siempre había sido un hombre resuelto, alguien que enfrentaba los desafíos con calma y decisión. Pero en esas páginas finales, se notaba la duda. Había temido que el pacto con el genio, que alguna vez le trajo prosperidad, estaba a punto de reclamar algo que él no estaba dispuesto a perder, su familia. Leí atentamente mientras describía sus intentos de romper el pacto. Había consultado a otros, a sabios y expertos en lo oculto, buscando una manera de deshacer el acuerdo. Pero todos le habían dicho lo mismo: una vez que haces un trato con un genio, no hay vuelta atrás. Los genios son seres antiguos, más allá de cualquier control humano, y una vez que se vinculan a alguien, siempre exigirán su tributo. Mi único temor, escribió mi abuelo en su última entrada, es que cuando venga por mí, también quiera algo más. No puedo permitir que mi nieto pague el precio de mis errores. Cerré el diario, sintiendo que el peso de las palabras de mi abuelo caía sobre mí como una losa. Había tratado de protegerme, de mantenerme alejado del peligro, pero al final, no había podido escapar de su destino. Y ahora, yo estaba solo, con un amuleto sin poder y un enemigo que aún no había mostrado su verdadero rostro. Pasé la noche en vela, sentado en la sala con el amuleto en las manos, pensando en todo lo que había sucedido. Tenía que haber una forma de deshacer el pacto, de liberar a mi familia de esta maldición. No podía permitir que la historia de mi abuelo se repitiera conmigo. Pero, ¿cómo enfrentarse a un ser tan poderoso? ¿Cómo romper un pacto que, según todos los expertos, era inquebrantable? A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas. No podía quedarme en la casa, esperando a que el genio volviera por mí. Tomé el amuleto y el diario, y salí en busca de aquellos que pudieran ayudarme. Recordé los nombres que mi abuelo había mencionado en su diario: antiguos amigos, colegas en el mundo de lo oculto. Tal vez uno de ellos tendría la clave para deshacer lo que se había hecho. Viajé durante semanas, buscando a aquellos que conocían los secretos del mundo de los espíritus. Cada persona que encontraba me decía lo mismo: romper un pacto con un genio era imposible. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo, como si simplemente al mencionarlo estuviera atrayendo la ira de la entidad. Fue en una pequeña aldea, en las montañas, donde finalmente encontré a alguien que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un anciano, que vivía apartado de todos, me recibió con una mirada penetrante. Cuando le hablé del genio, de mi abuelo y del pacto, no pareció sorprendido. Los genios no son criaturas con las que uno juegue a la ligera, dijo en voz baja, mientras avivaba el fuego en su hogar. Son seres antiguos, llenos de orgullo y poder. Pero también tienen reglas. Hay una forma de liberarse de ellos, pero el precio es alto. Me quedé en silencio, esperando que continuara. El anciano se levantó lentamente y se acercó a una estantería llena de libros y objetos extraños. Sacó un viejo manuscrito y lo abrió frente a mí. Sus páginas estaban llenas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. Este es el único ritual que conozco, dijo. Pero es peligroso. Si fallas, el genio te tomará a ti, y no habrá forma de escapar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Si quería liberarme, y liberar a mi familia, tenía que intentarlo. El anciano me entregó el manuscrito, y me advirtió que debía seguir cada paso al pie de la letra. Cualquier error, por pequeño que fuera, podría condenarme. El manuscrito que el anciano me entregó era más que un simple conjunto de instrucciones. Cada palabra, cada símbolo parecía estar impregnado de una energía antigua y misteriosa. Sabía que lo que tenía en mis manos no era solo un ritual cualquiera, sino una llave para romper el vínculo entre mi familia y el genio.
Sin embargo, también comprendí el peligro. Si fallaba, no solo perdería mi libertad, sino también mi vida. Pasé los siguientes días estudiando el manuscrito con una concentración inquebrantable. No podía permitirme cometer errores. Las advertencias del anciano resonaban en mi mente: los genios son criaturas de orgullo y poder, y no toleran que alguien intente liberarse de sus garras sin pagar el precio. El ritual exigía precisión, pero también sacrificios que no esperaba. Para romper el pacto, debía ofrecer algo igual de valioso que lo que el genio había dado a mi abuelo, no una simple ofrenda, sino una parte de mí mismo. El manuscrito hablaba de la necesidad de un sacrificio de sangre, pero no se refería a la vida de otro, sino a mi propia vida. Tendría que renunciar a algo que me definiera, algo que jamás podría recuperar. El ritual debía realizarse al anochecer, en un lugar donde los elementos estuvieran en equilibrio, cerca del agua, pero donde también soplara el viento y se pudiera encender un fuego. Encontré un sitio adecuado en las colinas, lejos de cualquier asentamiento humano. Era un lugar solitario, rodeado por un río que serpenteaba bajo los acantilados y por una antigua arboleda que crecía en un terreno rocoso. Llegué al lugar al atardecer, armado con los objetos que el anciano había mencionado: una vela negra, un cuchillo de plata, aceite de cedro y una pequeña urna de arcilla para contener lo que se sacrificaría. Encendí la vela, y el viento comenzó a soplar suavemente, como si el propio entorno estuviera esperando mi próximo movimiento. Coloqué el cuchillo de plata sobre una roca plana y el manuscrito a mi lado, listo para seguir cada paso con precisión. Comencé a recitar las palabras del ritual, un antiguo conjuro que resonaba en el aire como un eco distante. Mientras pronunciaba las palabras, sentía una presencia a mi alrededor, invisible pero inconfundible. El genio estaba cerca. Su poder vibraba en el aire, haciendo que la llama de la vela parpadeara y el viento se volviera más fuerte. El primer paso del ritual consistía en invocar al genio para que se revelara. Lo llamé por su nombre, el mismo que había aprendido del manuscrito. Han, susurré, aparece ante mí. El viento se detuvo de repente, y el silencio cayó sobre el lugar como una manta pesada. En ese instante, sentí un cambio en la atmósfera, una energía oscura y poderosa que envolvía el sitio. De las sombras, una figura comenzó a materializarse. No era la primera vez que veía a Han, pero ahora se presentaba de una manera diferente, más intimidante, más majestuosa. Su túnica ondeaba en el aire, y sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. El genio no necesitaba palabras para hacerse entender, su mera presencia hablaba de su inmenso poder y de su desdén por aquellos que se atrevían a desafiarlo. ¿Por qué me llamas?, preguntó con una voz profunda que resonaba en mi mente más que en mis oídos. No había emoción en su tono, solo un curioso interés por saber qué pretendía. Con manos temblorosas, coloqué la urna de arcilla frente a mí. Estoy aquí para romper el pacto, dije, tratando de mantener la calma. El pacto que mi abuelo hizo contigo. Quiero liberarme de tu presencia y terminar con esta maldición. Los ojos de Han se entrecerraron. Pude ver una chispa de enojo cruzar por su rostro, pero se mantuvo sereno. Romper el pacto, murmuró, como si saboreara las palabras. ¿Y qué ofrecerás a cambio? Tomé el cuchillo de plata y, con una resolución que ni siquiera sabía que tenía, corté la palma de mi mano. La sangre comenzó a fluir lentamente, goteando sobre la urna de arcilla. Mi sangre, dije, mientras el dolor me atravesaba la mano. Te ofrezco una parte de mi vida, de mi ser. Han sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa oscura, de satisfacción. Un sacrificio noble, dijo, pero insuficiente. Mi corazón dio un vuelco. El manuscrito había sido claro, pero ahora me encontraba en una situación diferente, en un juego de poder en el que las reglas podían cambiar en cualquier momento. ¿Qué más quieres?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente.
El genio dio un paso hacia adelante, acercándose más a mí, hasta que pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No solo tu sangre, dijo en un tono suave pero firme. También tu voluntad. Quiero que renuncies a tu ambición, a tus deseos de poder y riqueza. Solo entonces podrás liberarte de mí. La petición me golpeó como un mazazo. Mi ambición era lo que me había llevado hasta allí, lo que había definido mi vida. Quería el poder, la riqueza, todo lo que mi abuelo había tenido. Pero ahora, Han me pedía que renunciara a todo ello, que dejara ir lo que había sido mi razón de ser durante tanto tiempo. El silencio se alargó mientras me debatía internamente. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente renunciar a todo aquello por lo que había luchado? Sabía que si no lo hacía, el pacto seguiría vigente y el genio continuaría acechando a mi familia. Pero si lo hacía, tendría que renunciar a una parte esencial de mí mismo. Respiré hondo y, con el cuchillo aún en mi mano, volví a mirar a Han. Lo acepto, dije finalmente, con la voz rota por la emoción. Renuncio a mis deseos de poder y riqueza. Todo lo que quiero es la libertad de mi familia. El aire se tornó más denso tras mi declaración. Sentí que, en ese instante, una parte de mí comenzaba a desvanecerse, como si mi propia esencia se estuviera diluyendo en el ambiente. Han, el genio, permanecía impasible, observando cada uno de mis movimientos con sus ojos de ámbar. Aunque no lo demostraba abiertamente, podía sentir su satisfacción. Sabía que al renunciar a mi ambición, estaba cediendo más de lo que jamás había imaginado. Sabio es aquel que entiende el valor del sacrificio, dijo Han en un tono enigmático. Su presencia era dominante, pero en ese momento, parecía casi complacido. No es fácil abandonar lo que más ansías, pero lo has hecho. A cambio, romperé el pacto que ata a tu familia conmigo. Mis manos aún temblaban por el corte que había hecho momentos antes. La sangre goteaba lentamente en la urna de arcilla, y el aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía que nunca había sentido. El fuego que había encendido al inicio del ritual danzaba violentamente, como si los propios elementos estuvieran reaccionando a lo que acababa de suceder. ¿Y ahora qué?, pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Sabía que había dado un paso enorme, pero la incertidumbre de lo que vendría después me abrumaba. Han dio un paso más hacia adelante, quedando casi a mi lado. Pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que no era natural, sino un reflejo del poder que habitaba en su ser. Ahora, cumpliré mi parte del trato, dijo en un tono profundo. El pacto será destruido, y con él, mi vínculo con tu familia. Ya no tendré poder sobre ustedes. Mientras hablaba, Han extendió una de sus manos hacia la urna. Sus dedos largos y delgados, cubiertos de símbolos dorados que parecían moverse con vida propia, se posaron sobre el recipiente de arcilla. Al instante, la urna comenzó a vibrar y una luz rojiza emergió de su interior. Era como si el propio pacto estuviera siendo liberado de alguna prisión invisible. La tierra bajo mis pies comenzó a temblar y el viento alrededor se arremolinó con fuerza. Sentí como si una tormenta se estuviera desatando a mi alrededor, pero esta tormenta no era natural. Era una manifestación del poder del genio y del vínculo que estaba a punto de ser roto. Las hojas de los árboles cercanos se levantaron del suelo y giraban en el aire como si fueran atrapadas por una fuerza invisible. Han susurró unas palabras en un idioma que no entendí, y de repente, la urna de arcilla se desmoronó en 1000 pedazos. La luz rojiza se expandió por el aire, y por un instante, todo a mi alrededor se cubrió de un brillo cegador. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo la energía a mi alrededor estallar como si una presa se hubiera roto. Cuando finalmente abrí los ojos, todo estaba en calma. El fuego que había encendido al inicio del ritual se había extinguido, y el viento había cesado por completo. El genio seguía allí, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Pero sabía que algo había cambiado.
Sentía que el peso que había cargado durante tanto tiempo, el peso del pacto que mi abuelo había sellado, había desaparecido. Está hecho, dijo Han en un tono final. Ya no estoy atado a ti ni a los tuyos. He cumplido con mi parte. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Había pasado años buscando la manera de liberarme del genio, de romper el pacto que había definido la vida de mi familia durante generaciones. Y ahora, en ese momento, todo había terminado. Ya no había más cadenas invisibles que me ataran a un destino predeterminado. ¿Y ahora qué sucede contigo?, pregunté, curioso por el destino del genio ahora que el pacto estaba roto. Han me miró con esos ojos de ámbar penetrantes, y por un momento, creí ver una chispa de humanidad en ellos. Yo soy un ser libre, siempre lo he sido. Aunque ya no esté ligado a ti, seguiré existiendo, como siempre lo he hecho. Hubo una pausa, y luego añadió, pero debo advertirte algo. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque el pacto estaba roto, el genio aún tenía poder y no podía ignorar lo que iba a decirme. ¿Qué es?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los pactos pueden romperse, pero las consecuencias de los deseos no desaparecen tan fácilmente. Aunque ya no tenga poder sobre ti, las acciones de tu abuelo y las tuyas han dejado una marca en el mundo. El poder que una vez deseaste atraerá otras fuerzas, otras entidades que buscarán lo que tú ya no puedes ofrecerles. Mis labios se secaron. Las palabras del genio eran como un veneno sutil que penetraba en mi mente. ¿Qué quieres decir con eso? Han dio un último paso hacia mí, hasta que sus ojos estaban a la altura de los míos. El poder que una vez buscaste no desaparecerá tan fácilmente. Otros espíritus pueden intentar aprovecharse de lo que queda. Debes estar siempre vigilante. El frío recorrió mi cuerpo como un golpe helado. Aunque el pacto estaba roto, no estaba completamente libre. Había atraído algo hacia mí y hacia mi familia, algo que no podía simplemente desvanecerse con un solo ritual. Han se dio la vuelta y sin más palabras, comenzó a caminar hacia las sombras que se extendían detrás de él. Su figura se desvaneció lentamente en la oscuridad hasta que ya no quedó rastro de su presencia. El aire volvió a estar en calma y me quedé solo en aquel lugar, rodeado por la quietud de la noche. Respiré profundamente, sintiendo el peso del sacrificio que acababa de hacer. El pacto estaba roto, pero las advertencias del genio seguían resonando en mi mente. Sabía que mi vida no sería la misma después de aquello. Había renunciado a mis ambiciones, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de lo que una vez había deseado. Me quedé allí, mirando las estrellas que brillaban en el cielo, consciente de que, aunque el genio ya no estaba conmigo, el peligro seguía acechando en las sombras. El silencio que siguió a la desaparición de Han fue abrumador. Estaba solo, de pie en el lugar donde acababa de presenciar algo que pocos hombres podrían siquiera imaginar. El pacto con el genio había sido roto, pero las palabras finales de Han seguían resonando en mi mente como un eco imposible de silenciar. El poder que una vez buscaste no desaparecerá tan fácilmente. Otros espíritus pueden intentar aprovecharse de lo que queda. Me quedé allí, observando el cielo oscuro y las estrellas que brillaban indiferentes. Las advertencias de Han no eran una simple amenaza, eran una promesa de que algo más vendría, algo que había sido atraído por la ambición de mi abuelo y la mía propia. Respiré hondo, intentando asimilar el cambio en mi vida. Ya no estaba bajo el dominio de Han, pero el peligro aún acechaba. Con paso lento, comencé a caminar de regreso a la casa. La brisa nocturna se había calmado, y las luces del pueblo eran visibles en la distancia. A medida que me acercaba a mi hogar, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y temor. Alivio porque el pacto finalmente se había roto, temor porque sabía que la libertad que había ganado venía acompañada de un precio. Cuando llegué a la puerta de mi casa, la abrí con cuidado, como si temiera que algo estuviera esperando al otro lado.
El interior estaba en silencio, solo interrumpido por el suave tic-tac de un reloj en la sala de estar. Mi esposa dormía en nuestra habitación, ajena a todo lo que había sucedido. Mientras la observaba dormir, me pregunté si debía contarle lo que había pasado. ¿Cómo podría explicarle que el legado de poder y riqueza que mi abuelo había dejado también incluía un oscuro pacto con una entidad sobrenatural? Decidí que lo mejor sería guardar silencio. No quería cargarla con un conocimiento que no podría cambiar nada. Me senté en una silla cercana y miré las sombras que se proyectaban en las paredes. En ese momento, algo me golpeó. Aunque el pacto estaba roto, mi vida nunca volvería a ser la misma. Había cambiado en lo profundo de mi ser, y aunque había renunciado a mi ambición por el bien de mi familia, sabía que el mundo espiritual ahora era parte de mi realidad. Los días siguientes fueron extraños. Aunque todo parecía normal en la superficie, había una inquietud constante en el aire. Sentía como si algo me estuviera observando, algo que no podía ver pero que siempre estaba presente. A veces, escuchaba susurros en la oscuridad de la noche, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una noche, semanas después de romper el pacto, me desperté abruptamente. Sentí una presencia en la habitación, como si algo estuviera observándome desde el rincón más oscuro. Me quedé quieto, respirando con dificultad, mientras intentaba enfocar mi vista en la penumbra. Allí, apenas visible, estaba una figura sombría, inmóvil, observándome con ojos que no podía ver pero que sentía profundamente. No era Han. ¿Lo sabía? Esta figura era diferente, más oscura, más fría. Recordé las palabras de Han: el poder que una vez buscaste no desaparecerá tan fácilmente. La figura no hizo ningún movimiento, pero su sola presencia me llenó de un terror paralizante. Sabía que no estaba allí para hacerme daño, no en ese momento, pero era un recordatorio de que las fuerzas del otro mundo ahora estaban interesadas en mí. Mi ambición, mi búsqueda de poder, había abierto una puerta que no podía cerrar. Pasaron varios minutos antes de que la figura finalmente se desvaneciera en la oscuridad. Me quedé sentado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, incapaz de volver a dormir. Sabía que lo que había visto no era un sueño, sino una manifestación de lo que había comenzado cuando mi abuelo hizo aquel pacto años atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida continuó, pero la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Han ya no estaba conmigo, pero algo más había tomado su lugar. No sabía exactamente qué era, pero estaba claro que había despertado fuerzas que no se irían fácilmente. A pesar de todo, decidí seguir adelante. Mi empresa prosperaba y mis inversiones comenzaban a dar frutos. Pero ahora, cada vez que lograba un nuevo éxito, no podía evitar preguntarme si estaba ganando por mi propio esfuerzo o si las sombras que me seguían desde el pacto estaban interviniendo de alguna manera. Con el tiempo, me volví más cauteloso. Nunca hablaba de lo que había sucedido en el desierto y rara vez mencionaba a mi abuelo. Mantuve mis promesas a mi familia y me aseguré de que no se vieran involucrados en nada que pudiera atraer de nuevo a los espíritus. Pero, en mi interior, sabía que el peligro nunca estaba realmente lejos. El último encuentro que tuve con el mundo espiritual fue una noche, muchos años después. Estaba en mi despacho, revisando unos documentos, cuando sentí una presencia a mis espaldas. No me di la vuelta, porque sabía quién estaba allí. Era Han o lo que quedaba de él. Aunque ya no tenía poder sobre mí, sentía que había venido a despedirse. No temas, susurró una voz suave detrás de mí. He cumplido mi promesa. Ahora, tu destino está en tus manos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque sabía que el genio no volvería, tristeza, porque a pesar de todo, había aprendido a respetar y temer su poder. Permanecí en silencio mientras la presencia de Han se desvanecía por última vez,
llevándose consigo los restos del pacto que había definido mi vida y la de mi familia. A partir de ese momento, supe que estaba verdaderamente libre. Las sombras seguían allí, pero ahora era yo quien decidía el camino. El pacto estaba roto, y con él, había recuperado mi vida. El precio había sido alto, pero al final, había logrado lo que más deseaba, la libertad.